Bueno, bueno. Con suavidad vamos moviéndolo, porque la leche no se puede maltratar. Hay que tratarlo con cariño también, aunque parezca una tontería, sí influye. ¿Tuve 3 más? Pues está. Ahora mismo estoy cortando la cuajada. Lo que echamos hace un rato a cuajo. Y ahora estamos haciendo el mismo proceso que antes, desuerando, solamente que de manera diferente. Ya pusimos ahí la placa del desuerado para que ya vaya más rápido y sigue, bueno, se acaba mucho primero con esta placa porque va saliendo, ya ves, muchos chorros a la vez y acabase mucho primero. Vamos a cortar la cuajada para sacar bien el suero que tiene debajo y va saliendo poco a poco. Sí, 10 litros de leche, 1 kilo de queso, más o menos. Bueno, pues ahora ya está para amasar. Decía Laura, la de señal, dice, ya yo, pusiéronse a mí unos brazos, yo no sé por qué tengo unos brazos feísimos, nunca los tuve así y tengo unos brazos feísimos. Digo, pues digo, tío, ¿por qué? Digo, tú fíjate en las demás queseras. Digo, eso es de amasar todos los días. Estos son los de ayer y estos los de anteayer. Y os retiro la sal esta noche. Doy la vuelta y los dejo con el molde todavía, pero mañana por la mañana los desmoldo y los paso al ahumadero. Ya ahí dimos la vuelta y ahora vamos a echar la sal. En un queso que esté bueno no se tira nada de sal, va de unos en otros. Después de que retiramos allí la sal, a las 24 horas de estar salando en la segunda cara, los vamos pasando aquí al ahumadero. En el ahumadero normalmente pasan, si el tiempo lo permite, en 3 semanas. Se ahuman con leña de haya, no puede ser verde, tiene que estar seca. Empiezan a salir ahora ya en agosto, esos más pequeños ya pueden salir. Y después estos ya está claro hasta septiembre, no, pero ya empiezan a salir y después ya está liada la cosa. Los 3 meses por lo menos. 2 meses aquellos y 3 meses o más estos. Si pueden aguantar un poco más es mejor, de 3 meses. Si no, claro, son quesos que pesan mucho y tardan en madurar.